ver si lo puedes pasar bien, porque a veces tiene problemas el PowerPoint, como tiene son archivos grandes, a Ok, veces es perfecto. lento para Dame unos pasar. minutos, por favor. Ok. Listo, voy a compartir, a ver cómo sale acá. Sí. Ok, un segundo, por favor. No sé si consiguen ver la pantalla. Sí, ahora sí aparece. O sea, Sí se Ok, ve. sí, ahora una observación. Yo había hecho la presentación en PowerPoint porque eso me permitía de vez en cuando poner unas páginas extras para poder explicar las cosas, ¿no? Si alguien me pide explicaciones o hace preguntas, yo puedo hacer dibujos o puedo escribir en páginas que ahora yo no lo puedo hacer. Pero bueno, yo creo que con la presentación será por lo menos suficiente para dar una idea del asunto, ¿no? Entonces, se trata de la conjetura de estabilidad para flujos geodésicos para variedades sin puntos conjugados, sin el closing lemma. En realidad, la mayor parte de la conferencia se me va a ir definiendo todas estas cosas. Y al final, bueno, voy a enunciar los resultados principales y bueno, las ideas, voy a dar un resumen de las ideas, que hay mucha cosa involucrada en las demostraciones de estas cosas. Y bueno, vamos viendo a ver si me da tiempo. Entonces, son 45 minutos, ¿no? sí. Ya, entonces ya puedes pasar, por favor, a la siguiente. Entonces, ¿qué es la estabilidad estructural de sistemas dinámicos? Un sistema dinámico de clase CK es una acción CK de Z o de los enteros, en el caso discreto, por ejemplo, o de R en el caso continuo, en un espacio métrico completo XD, ¿no? Las acciones, por ejemplo, discretas son bien representadas. O sea, ejemplos muy conocidos son los difomorfismos, ¿no? Que actúan en variedades riemannianas, por ejemplo, variedades que tienen métricas definidas en su fibrado tangente. Obviamente, la acción de un difomorfismo, una variedad, eso da una acción, digamos, desde el punto de vista de la definición rigurosa de una acción. O sea, la, uno compone n veces el difomorfismo consigo mismo y eso da f elevado a la n, ese n representa un entero. Y f a la n compuesto con f a la m es f a la n más m, eso es lo que caracteriza una acción de los enteros. Los flujos que representan, que son, digamos, las soluciones de sistemas o de ecuaciones diferenciales ordinarias, también son ejemplos de acciones de R, ¿no? Un difomorfismo definido en una variedad riemanniana es CK estructuralmente estable si existe una vecindad abierta del difomorfismo en la topología CK, de tal manera que en cada elemento de la vecindad, opa, me apareció una cosa aquí en el medio, cada elemento de la vecindad de F, o sea, cada difomorfismo que esté suficientemente próximo de F, tiene la propiedad de que existe una conjugación sigma, que es un homeomorfismo de M en M, entre F y H, tal que conjuga, pues que sí, que sigma compuesto con FH compuesto con sigma. Después pasar a la página siguiente por favor, para mostrar un esquema de lo que esto significa. Vladimir, por favor, aquí está. Entonces, una conjugación es un homeomorfismo de M en M que hace conmutar ese diagrama, ¿no?
Esto quiere decir, digamos, en términos de la dinámica, que la dinámica de F y de H son esencialmente las mismas, a menos de una reparametrización, bueno, de la aplicación de un homeomorfismo de una conjugación, ¿no? Entonces, los elementos que están en ese abierto de F, cuando F es estructuralmente estable, tienen la misma estructura de órbitas, del espacio de órbitas, ¿no? Un flujo, también hay que hacer una definición un poco diferente para flujos, porque de la estabilidad estructural, porque normalmente no se puede pedir que la conjugación preserve el parámetro del flujo. Lo que se pide es que la conjugación preserve órbitas reparametrizadas. Eso es lo que está escrito en la parte inferior del slide, ¿no? Igual la estructura de las órbitas permanece la misma, solo que las órbitas son reparametrizadas después que uno aplica la conjugación. ¿Ok? Esa es la definición después comento, si tengo tiempo, qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno pide que la reparametrización sea la identidad. Hay teoremas muy bonitos de geometría riemanniana que prueban que ese tipo de conjugaciones que preservan parametrización están relacionadas a teoremas de rigidez. ¿Puedes pasar la página, por favor? Entonces, para dar una idea, digamos, de repente ya, no sé, probablemente ya ustedes vieron alguna vez ya leyeron algo sobre sistemas hiperbólicos. La noción de estabilidad estructural es una cosa que extiende la estabilidad local, por ejemplo, de campos vectoriales con singularidades hiperbólicas, ¿no? Ese tipo de campos vectoriales lineales. El esquema de la izquierda es un campo vectorial lineal que tiene una singularidad tipo silla, ¿no? Silla no. Y hiperbólica. Entonces, ese tipo de campo vectorial, si uno lo perturba un poquito, el perturbado continúa teniendo una singularidad. Esa singularidad continúa teniendo y continúan existiendo soluciones que tienden a la singularidad cuando te va a infinito y que se alejan de la singularidad cuando te va a infinito, que son curvas diferenciables que de alguna manera son análogas a las rectas invariantes del campo vectorial lineal, ¿no? Esas rectas invariantes por el flujo del campo vectorial lineal ya contienen soluciones que tienen exactamente ese mismo comportamiento con respecto a la singularidad P. Si uno perturba un poquito el campo vectorial, eso se preserva. Eso es la hiperbolicidad. La estabilidad estructural es una generalización de este tipo de fenómenos, ¿no? Solo que se aplica en general a sistemas que son bastante más complicados que sistemas en el plano, ¿no? Yo puse este ejemplo simplemente porque era una cosa con la que normalmente los estudiantes tienen alguna familiaridad, y por lo menos para dar una idea de lo que significa estabilidad. Entre esos dos sistemas hay una vecindad de la singularidad P y una vecindad de la singularidad Q, donde existe un homeomorfismo que manda las órbitas del sistema lineal en las órbitas del sistema que está a la derecha. ¿Ok? Y los conjuntos, esas curvas que se comportan como las rectas invariantes del sistema lineal se llaman subvariedades invariantes, son curvas. En general, para dimensión n son subvariedades. Y hay un teorema muy famoso y muy poderoso en la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias, que es el teorema de Harman-Gromman, que implica que esas subvariedades o esas curvas existen. ¿Okay? En general, si vamos a llamarle como variedad estable de P, el conjunto de puntos tales que la distancia entre las órbitas de ese conjunto y P tiende a cero. Y la variedad inestable es cuando eso pasa cuando T tiende a menos infinito. O cuando menos T tiende a infinito. Cuando menos T tiende a infinito, exactamente. ¿Ya puede pasar la página, por favor? Ajá, entonces, vamos a hablar de conjuntos hiperbólicos, que son, continuando un poco esta idea de extender la estructura hiperbólica de una singularidad de un campo vectorial en el plano. O un conjunto hiperbólico lo voy a definir para flujos. Esto tiene definición para difomorfismos también, pero lo voy a definir para flujos porque es el caso que me interesa.
Si uno tiene un flujo actuando en una variedad riemanniana, o sea, una variedad que tiene una métrica en el espacio tangente, el flujo tiene que ser C1, y con un vector tangente, con vector tangente, digamos, X, creo que es G, ¿no? El nombre de esa letra griega, G de X. Un subconjunto lambda de M se llama hiperbólico si tiene las siguientes condiciones. Si él es invariante para el flujo, o sea, si cada punto que está en el conjunto es tal que su órbita entera está en el conjunto. Existen constantes C y lambda en 0,1, o sea, C mayor que 0 y lambda en 0,1. Y subespacios estables, E es el subespacio estable, LU es el espacio inestable, subespacio del espacio tangente de X, ¿no? En M. De tal manera que la suma directa entre de ellos con, la dirección, con el vector tangente al flujo es el espacio tangente entero. O sea, ellos son una descomposición en suma directa del espacio tangente de M en cada punto. Y además la diferencial, son subespacios invariantes por la diferencial del flujo, o sea, la diferencial del flujo aplicada al espacio estable es el espacio estable en la órbita del punto. La diferencial del flujo aplicada al subespacio inestable es el subespacio inestable en la órbita del punto. Y la condición que, digamos, que geométricamente es la más, recuerda más a las singularidades, del comportamiento de las singularidades hiperbólicas, es que la norma de la diferencial restringida al subespacio estable, tiene un comportamiento exponencial, es menor o igual que C por lambda elevado a la T. Como lambda es menor que 1, es un positivo menor que 1, entonces esta norma ella tiende a 0 exponencialmente, ¿no? Y la norma de la diferencial del flujo aplicada al subespacio inestable tiende a 0 exponencialmente cuando T es menor o igual que 0. Entonces eso es un paralelo, digamos, ahora en cada punto de un conjunto esto puede ser mucho más complicado que una singularidad. El punto X podría también no ser una singularidad en el caso general. Vamos a la página siguiente tal vez para ver exacto, aquí está un esquema, un esbozo de lo que es, digamos, de la cara de un flujo hiperbólico. Entonces, cuando el flujo, cuando el conjunto hiperbólico es toda la variedad, entonces el flujo se llama Noether, ¿no? Y hay una versión del teorema de Hartmann-Gromman para flujos anosos definidos en conjuntos hiperbólicos compactos. O sea, existen para cada punto del conjunto, de un conjunto hiperbólico invariante compacto, existen una especie de subfibrado, ¿no? Un subfibrado del fibrado tangente en cada punto. Sí, en realidad existen dos subfibrados, el subfibrado estable, el subespacio estable en cada punto, el subespacio inestable en cada punto, y ellos tienen el comportamiento dinámico que fue descrito en el slide anterior, o sea, la diferencial del flujo contrae los vectores del espacio, el subespacio estable exponencialmente en el futuro, y la norma del flujo, la diferencial del flujo contrae los vectores del subespacio inestable uniformemente en el pasado de forma exponencial. Entonces, ese esbozo que está allí, él muestra más o menos cómo sería el comportamiento de la diferencial del flujo a lo largo de una órbita de un flujo anoso, por ejemplo, o de una órbita contenida en un conjunto hiperbólico. Uno toma el vector, por ejemplo, W, un vector W contenido en el subespacio inestable de X, le aplica la diferencial del flujo y la norma se explota hacia el infinito, explota exponencialmente en el futuro. Y si uno toma un vector B que está en su espacio estable de X, uno le aplica la diferencial y su norma se contrae exponencialmente en el futuro. ¿Ok? Entonces eso recuerda realmente el comportamiento de un flujo, del flujo integral de un sistema en el plano en una singularidad de tipo silla, ¿no? Podemos pasar a la página siguiente, por favor. Un poco de historia para dar un poco de contexto a los resultados que voy a presentar. En realidad, la conjetura de estabilidad es un problema que viene de los años 50, de la escuela rusa de sistema dinámico. En Brasil tuvo un pionero, un representante pionero fue Peixoto, que resolvió el problema de la estabilidad estructural para campos vectoriales en superficies compactas. Él probó lo que se ya conoce ahora como Morse-Smale, campos vectoriales Morse-Smale, que son esencialmente los campos vectoriales que tienen un número finito de singularidades y de soluciones periódicas.
y cuyo conjunto no errante, o sea, donde la recurrencia, donde hay recurrencia en el comportamiento del flujo, es exactamente en esos conjuntos. Son flujos que son relativamente sencillos desde el punto de vista de la dinámica. Y donde las curvas, digamos, estables e inestables de cada punto, sea una singularidad o sea, sí, en el caso de la singularidad, ¿no? Ellas se intersectan de forma transversal. Esos son los únicos ejemplos de campos vectoriales en superficies que son estructuralmente estables en la topología CR. Para R mayor o igual que 1. Este resultado, en realidad, después se probó que es bastante fuerte porque fue probado para cualquier topología CR, ¿no? Smail, que en los años 60 conjeturó que eso sería lo mismo para cualquier dimensión, pero entonces, al final de la década de 60 salió el trabajo de Anoso, mostrando que lo que yo llamé anteriormente un flujo de Anoso, por ejemplo, definido en una variedad compacta, también es estructuralmente estable en la topología C1. Y un flujo de Anoso puede ser mucho más complicado que un Morse-Smail. Por ejemplo, los flujos geodésicos en curvatura negativa, por ejemplo, una variedad compacta en curvatura negativa, o una superficie hiperbólica, por ejemplo, son anosos. Y esos flujos no tienen singularidades, por ejemplo, son todos regulares y existe esa descomposición del espacio tangente invariante que tiene comportamiento hiperbólico desde el punto de vista de la diferencial del flujo, ¿no? Entonces son sistemas que son mucho más complicados que los sistemas, digamos, de ecuaciones diferenciales en el plano. Y bueno, y Anoso, ese fue uno del trabajo por el cual Anoso fue famoso. Él probó que esos sistemas son S1 estructuralmente estable, pero no se sabe, esencialmente, se sabe muy poco sobre la CK, la estabilidad estructural CK cuando K es mayor o igual que 2. ¿No? Y muchas de las ideas que usó Anoso para su demostración todavía se usan para estudiar estabilidad. Esencialmente, muchas de esas ideas son las únicas que hay, digamos, disponibles para hacer eso, para estudiar, digamos, estabilidad global del sistema. ¿Puedes pasar la página, por favor? Entonces, lo que se llamaba porque ya no, o sea, se llamaba para difomorfismos y muchas clases de flujo, la conjetura de la estabilidad estructural C1 es lo siguiente, por ejemplo, para difomorfismos, un difomorfismo, eso fue voy a hablar un poco del trabajo de Mañé, que fue mi orientador en el INPA, y es el que yo tengo como referencia, ¿no? Para este asunto. Si uno tiene un difomorfismo, una variedad riemanniana compacta, C1 estructuralmente estable, sí, solo sí, la clausura de las órbitas periódicas, la clausura de las órbitas periódicas es un conjunto hiperbólico. Aquí está of the set of hyperbolic orbits. No, la clausura de las órbitas periódicas es un conjunto hiperbólico. Hay una frase que está sobrando allí. Y coincide con el conjunto de puntos no errantes de la dinámica. Eso es lo que se llama normalmente sistema dinámico, un axioma A. Y además de eso, las subvariedades estables e inestables de las órbitas periódicas se intersectan de forma transversal. Eso se llama la condición de transversalidad fuerte. Eso sería entonces una extensión de lo que probó Peixoto para campos vectoriales en superficie. Solo que ahora en vez de singularidad, imagínense que en vez de singularidad, ustedes sustituyen cada singularidad de un campo vectorial en el plano por un conjunto de estos complicados hiperbólicos que tiene, digamos, una descomposición en el espacio tangente de subespacios invariantes que se parece a los subespacios invariantes de un sistema lineal, por ejemplo. Es como si hicieron una cirugía en cada singularidad del campo vectorial, ustedes meten un conjunto complicado de estos. Y entonces esta conjetura fue probada por Mañé y Liao por superficie de forma independiente y para dimensión n por Mañé. Aquí está la definición de un punto no errante, por si acaso. Un punto no errante para la dinámica, para F, por ejemplo, es un punto tal que para cualquier vecindad abierta del punto existe un iterado de la vecindad que la intersecta de forma no vacía. Esos son los puntos donde está la recurrencia de la dinámica, ¿no? ¿Puedes pasar, por favor, la próxima? Entonces, una de las herramientas así claves de la prueba de la conjetura de la estabilidad en la topología C1 es un resultado llamado el closing lemma de Pugh.
El closing lemma de Puig, fue Puig estaba en el INPE en Brasil en la década de 60. Y la primera versión del closing lemma creo que la hizo Peixoto y después Puig salió con su versión para difeomorfismo. Peixoto estaba estudiando campos vectoriales, como le conté, y Puig después lo hizo para difeomorfismo. Entonces, el closing lemma lo que dice esencialmente es lo siguiente: si uno tiene un difeomorfismo que está definido en una variedad compacta riemanniana y considera un punto que sea no errante, no wandering. Entonces, dado un épsilon pequeño, existe un difeomorfismo H definido en M que está épsilon próximo de F en la topología C1, de forma tal que X, que era antes no errante, ahora se convierte en un punto periódico. Eso quiere decir lo siguiente: la intuición es que si uno tiene un punto no errante, es un punto donde en cualquier vecindad abierta del punto vuelve por iterados arbitrariamente grandes a intersectar la vecindad. Es como si fuera un punto que es casi periódico. O sea, cada vez que la vecindad tiene iterados que vuelven, es como que si ese punto fuera una cosa que su órbita fuera casi periódica, ¿no? Entonces, lo que prueba Puig es que, si bien el punto no es periódico, uno puede perturbar un poco el difeomorfismo y uno consigue otro, ¿no? Otro difeomorfismo próximo del inicial, donde el punto X es periódico, de hecho. Entonces, este tipo de cosas, esto fue fundamental o es fundamental para la prueba de la estabilidad estructural. Antes se sabía, por ejemplo, un poco de historia también antes de lo que se hizo, antes de lo que hizo Mañé, se sabía que sistemas, digamos, dinámicos de axioma A, o sea, con la clausura de las órbitas periódicas hiperbólicas y la condición de transversalidad fuerte, eran, según estructuralmente estables. Eso es trabajo de varias personas notables: Robinson, Newhouse, en fin, mucha gente trabajó en estas cosas. Pero la recíproca de esta afirmación, o sea, si un difeomorfismo es estructuralmente estable, entonces es un axioma. Eso fue el trabajo de Mañé ligado en superficies y de Mañé en dimensión cualquiera. Entonces, ahora ya llegamos, digamos, al asunto específico que me interesa, que es qué pasa para flujos geodésicos. Yo estudié información en medio de geometría, topología, sistemas dinámicos, un poco de análisis, etcétera. Y me interesan los sistemas mecánicos de la mecánica clásica. Entonces, los flujos geodésicos son uno de esos sistemas, ¿no? ¿Puedes pasar a la página siguiente, por favor? Yo sé que es un flujo geodésico. Un flujo geodésico cuando uno tiene una variedad riemanniana, el flujo geodésico que actúa en el espacio tangente de la variedad es dado en coordenadas del espacio tangente. El espacio tangente tiene coordenadas que son pares. La primera coordenada es un punto P en la variedad y la segunda coordenada es un vector B tangente, ¿no? Y en esas coordenadas el flujo es la primera φt aplicado al punto PB, que es un P y un vector tangente en P, sería la geodésica gamma PB de T y su derivada gamma PB de T. Y esa geodésica es la única geodésica que tiene condiciones iniciales definidas por P y B en el instante T igual a 0. Todos sabemos que las geodésicas son soluciones de la ecuación de Euler-Lagrange. Lagrangiano, esa es la manera de verlas, el flujo geodésico como, digamos, un flujo oriundo de la mecánica clásica, un flujo lagrangiano. Las ecuaciones de Euler-Lagrange son ecuaciones de segundo grado y como ustedes saben, las ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo grado, las soluciones son determinadas únicamente por dos condiciones iniciales: un valor inicial de la solución y la velocidad inicial de la solución. Entonces, las geodésicas satisfacen justamente esta propiedad de unicidad porque ellas provienen, ya son soluciones de la ecuación de Euler-Lagrange. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? El flujo geodésico, desde el punto de vista de la mecánica clásica, describe, esa es una observación simpática, que lo pone uno un poco en el contexto de lo que son las geodésicas. El flujo geodésico describe el movimiento libre en variedades, o sea, un movimiento libre de fuerzas externas, como si fuera, haciendo el paralelo con el espacio euclidiano, como si fuera el movimiento por rectas, ¿no? Cuando uno si en el plano uno tiene un movimiento que no tiene fuerzas externas, por ejemplo, uno tuviera una mesa infinita y pone una bolita encima en un punto de la mesa, si uno le da un empujón con
uno la impulsa con el dedo, la bolita se va a mover en línea recta toda la vida sin desviarse. Si no hay fuerzas externas que actúen con la misma velocidad. Ella va a tener, ella va a actuar con ese movimiento rectilíneo uniforme toda la vida. Bueno, las geodésicas son más o menos la generalización de ese fenómeno libre de fuerzas en cualquier variedad. ¿Ok? Puedes pasar, por favor, a la siguiente. Entonces voy a hablar un poco ahora, ya que hablé de geodésicas, sobre la geometría de las variedades sin puntos conjugados. El cálculo, las soluciones de las ecuaciones de Euler-Lagrange, ellas surgen de un problema variacional. Uno quiere, dados dos puntos en una variedad, uno quiere encontrar la curva que tiene la menor longitud que une esos dos puntos. Es un problema variacional. Entonces, las soluciones que existen son las geodésicas. Uno prueba que ellas son minimizantes locales de la Lagrangiana. O sea, dado una geodésica en una variedad cualquiera, existe un punto de la geodésica, existe una vecindad de ese punto donde la geodésica, el trecho de la geodésica que contiene el punto y está contenido en esa vecindad, es la única curva que minimiza la longitud entre cualquier par de puntos contenidos en ese trecho. Es como si fuera un pedacito de recta, pero globalmente las geodésicas no minimizan. Las geodésicas globalmente ellas tienen un comportamiento muy complicado porque es una variedad compacta. Cuando la variedad compacta, la ecuación de Lagrange es una ecuación que está definida para todo T. Una variedad compacta, una ecuación diferencial, es completa, o sea, la solución es definida para todo T. Entonces las geodésicas típicamente ya se enrollan muchísimo en la variedad. Y entonces, cuando las geodésicas se autointersectan, por ejemplo, no son minimizantes. Por ejemplo, en la esfera redonda, en R3, las geodésicas son los círculos máximos, ¿no? Y es más o menos claro, por ejemplo, que si uno toma dos puntos de la esfera, por ejemplo, que estén en el hemisferio superior, en el hemisferio norte, la geodésica, el arco de círculo máximo que los une es único, ¿no? Pero si uno se va para el ecuador, entonces ahí existen dos, porque existe el círculo máximo que está en el hemisferio norte y el círculo máximo que está en el hemisferio sur. Y si uno, y el arco de círculo máximo, cuando los dos puntos están en el hemisferio norte, el arco de círculo máximo que es complemento del arco minimizante que está en el hemisferio sur, es también una geodésica, solo que no minimiza la longitud entre las curvas, porque el arco que está arriba tiene longitud menor. Entonces es un fenómeno que la minimización local es una cosa que es típica de variedades compactas. Entonces, normalmente para cuando uno quiere estudiar, por ejemplo, la relación que existe, la teoría del flujo geodésico es una cosa que es bien tradicional, tiene muchísimas vertientes en topología, en análisis, en dinámica, en geometría de todo tipo, ¿no? Geometría simpléctica, geometría riemanniana. Entonces, cuando uno quiere estudiar relaciones, por ejemplo, entre geodésicas y el grupo fundamental, es una de las cosas, uno de los asuntos más tradicionales que hay en geometría y topología. Uno toma el recubrimiento universal de la variedad, esa pi es la aplicación de recubrimiento, y uno levanta la métrica de la variedad al recubrimiento universal. Entonces, ese levantamiento es localmente isométrico a la métrica en la variedad. Cuando uno levanta, uno le aplica la aplicación el levantamiento, la aplicación de levantamiento ya tiene la propiedad de levantamiento de curvas, ¿no? Y cuando uno levanta una geodésica de la variedad, uno tiene una geodésica también del recubrimiento universal con ese levantamiento de la métrica. Entonces uno define una variedad sin puntos conjugados cuando los levantamientos de toda geodésica de M en el recubrimiento universal son minimizantes globales de la longitud en el recubrimiento universal. Puede pasar a la página siguiente y puedo mostrar por favor, aquí está. Entonces, un esquema de esta situación es aquí tenemos la aplicación de recubrimiento de una superficie de género 2, por ejemplo. El recubrimiento universal es un plano, un disco, y uno levanta una geodésica cualquiera de esa superficie, que es esa geodésica roja gamma, se levanta una gamma barra. Quiere decir que la proyección de gamma barra es gamma. Eso es lo que quiere decir que se levanta. Entonces esa gamma barra es una minimizante global cuando uno toma cualquiera dos puntos, por ejemplo, gamma T, gamma barra T o gamma barra S, parametrizados por longitud de arco, por ejemplo, con las geodésicas parametrizadas con longitud de arco. Y entonces cualquier curva beta que una esos dos puntos, ella va a tener longitud mayor o igual
que la longitud de gamma barra, que es el módulo de T-S, podría estar parametrizado por complemento de arco, por longitud de arco, perdón. Entonces, estas geodésicas que son globalmente minimizantes, ellas se comportan como rectas, ¿no? Son como si fueran las rectas del levantamiento de la métrica de la variedad o de la superficie en el recubrimiento universal, si ustedes quieren. Por ejemplo, el espacio euclidiano, en el espacio hiperbólico, todas las geodésicas son minimizantes globales. Y en general, para quien sabe un poco más de geometría, para las variedades de curvatura no positiva también, todas las geodésicas son minimizantes globales. Puedes pasar la página, por favor. Ahora, ¿por qué mi punto ahora central, el punto central de todo este trabajo es el siguiente? La conjetura de estabilidad no se conoce para flujos geodésicos. Y entonces el problema es el siguiente. Cuando si uno ve la demostración del closing lemma, es el resultado clave que falta probar para flujos geodésicos. El closing lemma, cómo uno consigue, cómo uno logra que una órbita que es recurrente, o sea, que es casi periódica, se convierte en una órbita periódica perturbando un difeomorfismo. Uno lo que hace es perturbar poquito a poquito el difeomorfismo inicial y va desviando la órbita del punto en diferentes puntos, digamos, de su trayectoria, hasta que al final uno logra cerrar la órbita. Entonces, esta técnica no funciona para flujos geodésicos por lo siguiente: si uno empieza a perturbar el flujo geodésico, para tratar de hacer esto, típicamente uno obtiene un flujo que no es geodésico, ¿no? Es muy fácil salirse por perturbaciones de la familia de los flujos geodésicos. Entonces, esto obliga, fuerza, a que uno tiene que argumentar para perturbar el flujo con perturbaciones de la métrica. Y si uno perturba la métrica, entonces las perturbaciones de la métrica no son locales. Cuando uno perturba la métrica y uno ve el efecto que eso tiene en el flujo geodésico, uno ve que hay una región grande del fibrado unitario o del fibrado tangente que ha sido, donde el flujo ha sido perturbado. Entonces la técnica, la demostración del flujo, del closing lemma, la técnica no funciona. Y hasta ahora es un problema abierto. Tiene un problema que tiene abierto desde hace muchísimos años. Yo cuando entré en el INPA a estudiar, había un excelente matemático peruano que fue mi profesor, que falleció lamentablemente, que es Carlos Gutiérrez, que era uno de los especialistas mundiales en closing lemma. Él tiene un contraejemplo célebre para el closing lemma en una superficie que no es compacta. Y él pasó prácticamente toda su vida pensando en este asunto. Y hasta ahora no hay pruebas se conoce una prueba para la topología C0, pero no es suficiente, que es de Ludovic Rifford, que es uno de mis coautores. Pero se necesitaría una prueba del closing lemma en la topología C1 para el flujo. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Entonces, los resultados que me gustaría, digamos, comentar o anunciar, en realidad este resultado, por ejemplo, ya va a aparecer en una revista francesa llamada Annales Henri-Levesque. Y el trabajo consiste en lo siguiente: si uno consigue una variedad compacta riemanniana sin puntos conjugados, que es o una superficie o una variedad de dimensión 3, con las siguientes dos hipótesis. Primero, que los rayos geodésicos en el recubrimiento universal divergen, y que el recubrimiento universal con la métrica levantada de la variedad es un espacio casi convexo. Eso lo voy a explicar en el slide siguiente. Entonces, el flujo geodésico es estructuralmente estable. Según estructuralmente estable, sí, solo sí, es anoso. Y la novedad de este resultado es que no necesita el closing lemma. En realidad, el trabajo tiene más resultados para dimensión n con otras hipótesis un poco más restringidas, más restrictivas en la variedad sin punto conjugado, pero hay resultados para dimensión n. Y la novedad es que no se necesita el closing lemma, pero se hace así uso y abuso de la topología y la geometría de las variedades sin punto conjugado. ¿Puedes pasar, por favor, la siguiente? El segundo teorema, que esto ya es un resultado solo, es también un resultado donde se prueba la conjetura de la estabilidad C1 para variedades compactas y puntos conjugados, con una hipótesis sobre unos fibrados especiales, que eso no lo voy a poder explicar porque no me va a dar tiempo.
Unos fibrados especiales invariantes que tiene toda variedad sin punto conjugado, se llaman los fibrados de Green. Entonces uno hace la hipótesis de que los fibrados de Green son continuos, el flujo geodésico S1 estructuralmente estable, y solo si es danoso. Entonces ahí realmente, ahí sin más hipótesis, sino la continuidad de los fibrados de Green, se resuelve la conjetura de la estabilidad C1. Entonces, para ilustrar lo que significan esas definiciones de divergencia de radios geodésicos y casi convexidad, la divergencia de radios geodésicos está representada a la izquierda. Entonces imagínense ustedes que tienen un punto en el recubrimiento universal y toman dos vectores tangentes al punto y ven y consideran las geodésicas tangentes a esos vectores. La divergencia de los radios geodésicos dice que la distancia entre esas geodésicas tiende a infinito uniformemente en T. ¿Okay? Solo eso, como si fuera en el espacio euclidiano, si uno agarra dos rectas que pasan por un punto, la distancia entre ellas va para infinito. ¿Okay? Pero aquí no estamos en el espacio euclidiano, las variedades rimaneras son cosas no lineales. Y la casi convexidad, que está representada a la derecha, consiste en lo siguiente, es como si fuera, bueno, es casi convexidad. Cuando uno tiene un espacio convexo, ¿qué es lo que pasa? Uno agarra dos geodésicas y compara la distancia entre las dos geodésicas y resulta que esa comparación se puede estimar como un múltiplo multiplicativo del supremo de las distancias entre los extremos. Eso es lo que pasa en un espacio convexo. Por ejemplo, en el plano, la distancia entre dos segmentos de recta es menor o igual que el supremo de las distancias entre los extremos de los segmentos, ¿no? Entonces, la casi convexidad quiere decir que si uno toma dos segmentos de geodésica, dos curvas compactas, ¿no?, contenidas en geodésica, la distancia entre los puntos de distancia de Hausdorff, sería la distancia entre ellas como conjuntos, es menor o igual que una constante A por el máximo entre las distancias entre los extremos de la geodésica, más una constante B. O sea, en la convexidad, ese A sería 1 y el B sería 0. Entonces uno pide que las geodésicas en el recubrimiento universal sean divergentes y que digamos, la distancia entre geodésicas se comporte más o menos como si fuera una variedad, digamos, donde hubiese convexidad, pero la casi convexidad representa una gran diferencia con respecto a la convexidad. Hay muchas cosas, muchas herramientas de geometría que funcionan cuando hay convexidad, que no funcionan cuando hay casi convexidad. Entonces puede pasar a la página siguiente, por favor. Entonces algunas ideas de, esto ha sido trabajo de muchos años, ¿no? Recientemente, trabajando con Ludovic Riffaut y un alumno, un ex estudiante de Ludovic llamado Lasrac, en realidad aquí hay, déjame ver si aquí hay aquí en realidad hay varios resultados. Bueno, uno puede probar lo siguiente, que el SNO tiene una variedad compacta con flujo geodésico que es C1 estructuralmente estable. Entonces, la clausura del conjunto de las órbitas periódicas es un conjunto hiperbólico, ¿no? Eso era una de las condiciones, eso era uno de los teoremas. Esta es una de las partes, la prueba de la estabilidad, de la conjetura de la estabilidad de Maña tiene como dos partes. Esta es la primera parte, este resultado. La primera parte tiene como objetivo probar esto. Entonces esto lo pudimos probar para flujos geodésicos con técnicas interesantes de geometría, de teoría de control geométrico para sistemas lineales definidos en grupos de Lie. Una prueba interesante, muy bonita, que es relativamente sencilla. Esto está publicado al final de los slides, hay una lista de referencias. Esto está en dos trabajos. Uno que está ¿cómo que se llama esta revista? International Mathematics Research Notices, y el otro está en una revista que se llama Modern Dynamical Systems, que es editada por la Universidad de Pensilvania, fue fundada por Katoka hace unos años. Son dos trabajos, hay uno que es un poco más corto con Ludovic, y otro que es más largo porque tiene más resultados, que está en esta revista de sistemas dinámicos. Entonces, al final están las referencias para quien le interese, puede consultar. ¿Puedes pasar la página, por favor? Entonces, ahora, ¿cómo usar esto para probar el teorema, digamos, de la estabilidad estructural? Hay que probar que es anoso. Entonces, lo que sabemos es que la estabilidad estructural C1 implica que la clausura de las órbitas periódicas hiperbólicas es
un conjunto hiperbólico. Entonces, a partir de ahí queremos pasar para que toda la variedad sea un conjunto hiperbólico. Entonces, lo que pasa en el caso de superficies es que hay un trabajo de Morse famoso, un trabajo de Morse que prueba que esencialmente cuando uno levanta una geodésica de una superficie, que es una geodésica minimizante, ¿no? Cuando uno levanta resulta ser minimizante en el recubrimiento universal. Entonces esa geodésica, ella es acompañada por una geodésica hiperbólica, o sea, por una geodésica del plano del disco de Poincaré. Acompañada quiere decir que existe una constante D que vale para toda la superficie, de forma tal que cualquier geodésica minimizante levantada aquí en el recubrimiento universal, ella está a distancia menor o igual que D de una geodésica hiperbólica. O sea, es una cosa muy fuerte, uno de los resultados más bonitos que yo conozco, que además está relacionado con la fundación, con los fundamentos de las ideas de cálculo variacional global, lo que se llama ahora teoría de Aubrey-Matter, etc. Entonces, usando este resultado, uno prueba que el hecho de que las órbitas, las geodésicas periódicas sean un conjunto hiperbólico, la clausura de las órbitas periódicas sea un conjunto hiperbólico implica que ese conjunto, las órbitas periódicas, son densas. Entonces, si son densos, ya el problema terminó, porque si el conjunto hiperbólico es denso, entonces la hiperbolicidad se extiende a toda la variedad, porque la propiedad de hiperbolicidad es una propiedad cerrada. Si uno tiene una sucesión de puntos hiperbólicos, entonces el límite también es hiperbólico. Esto termina el problema en las superficies. ¿Puede pasar a la siguiente, por favor? Ahora, la prueba para dimensión 3 es mucho más complicada, porque la prueba de dimensión 2, ella estaba, en el fondo usa de forma bastante importante el teorema de clasificación de superficie compacta. En dimensión 3, si ustedes, en fin, se debe esperarse que de alguna manera, si uno no tiene closing lemma, entonces, por ejemplo, el teorema de clasificación, el teorema de uniformización de Thurston, va a aparecer en algún momento acá, porque ese es el resultado de clasificación que hay disponible para variedades de dimensión 3. Entonces, para variedades de dimensión mayor que 3 no hay nada. Entonces, para dimensión mayor que 3 lo que probamos, para dimensión 3 lo que probamos es justamente lo siguiente. Si uno tiene que la clausura de las órbitas periódicas, de las geodésicas periódicas, es un conjunto hiperbólico, más las hipótesis de divergencias geodésicas y casi convexidad, entonces se puede probar que el grupo fundamental, aquí interviene la topología fuertemente, es lo que se llama un grupo de Preissmann. Un grupo de Preissmann, para quien ya sabe un poco de curvatura negativa, es una propiedad, la propiedad de Preissmann es una propiedad común a los grupos fundamentales de superficies hiperbólicas o de variedades de curvatura negativa, que consiste en que todo grupo, tu grupo abeliano de un grupo de Preissmann es cíclico infinito, tiene un único generador. O sea, no hay subgrupos isomorfos a Z por Z o de rango superior a, ¿cómo se llama eso? El rango, la dimensión, no sé cómo le dicen, ya no sé cómo se le dicen en castellano. O sea, los únicos subgrupos abelianos posibles son los isomorfos a Z. Y ya está. Entonces, por otro lado, hay un teorema que era conocido de la teoría de la topología de variedades sin punto conjugado, que dice que el grupo fundamental de una variedad compacta sin puntos conjugados es lo que se llama straight, y ahí yo no conseguí ninguna traducción decente en castellano. Straight tiene que ver, esta es una noción que está aquí, en este teorema, ella es un teorema que tiene que ver con una teoría muy bonita que se llama la teoría geométrica de grupos. Uno puede geometrizar un grupo discreto armando lo que se llama el grafo de Cayley. El grafo de Cayley se arma de la siguiente forma. Uno tiene un grupo finitamente generado y uno va uniendo los generadores del grupo, uno le va atribuyendo, va construyendo un grafo atribuyéndole a cada elemento del grupo un vértice y uniendo cada vértice por una arista, digamos, de acuerdo con digamos, si él pertenece a una generación posterior del grupo. O sea, uno comienza con los generadores, a cada generador uno le atribuye un vértice. Después uno empieza a componer a los generadores y a cada composición uno crea un nuevo vértice y le pone una arista entre dos elementos que son obtenidos uno como la aplicación de un elemento generador a uno anterior. Y así uno por inducción construye un grafo, se llama el grafo de Cayley. Entonces, no sé si va a tener tiempo de definir esto.
pero la definición de straight tiene que ver con que algo que se llama la métrica de la palabra en el grafo. La métrica de la palabra es la métrica que simplemente le atribuye a cada, digamos, elemento del grupo finitamente generado la longitud de la menor palabra que representa ese elemento en el grupo. Entonces, un grupo es straight cuando la métrica de la palabra restringida al subgrupo es equivalente a la métrica de la palabra en el grupo entero. O sea que uno cuando restringe la métrica de la palabra a un subconjunto, de repente la palabra puede ser más larga generalmente. Entonces aquí los grupos straight quiere decir que en el grafo de Cayley, si uno construye, digamos, una geodésica en el grafo de Cayley, en un subconjunto del grafo, esa geodésica va a ser acompañada por una geodésica, digamos, de verdad del ambiente entero, ¿no? Y entonces con estas dos cosas, con estas dos herramientas, digamos, que son propiedades importantes del grupo fundamental, uno usa ahora la teoría de geometrización de Thurston para ciertas variedades que él llamaba primas, por descomposición en suma conexa. Conjeturó, o sea, que después se comprobó se comprobó que era equivalente a la conjetura de Poincaré. Se comprobó que existen apenas 8 tipos de geometrías y una de ellas es la hiperbólica. Entonces, lo que uno prueba es que con estas dos condiciones que están aquí, el teorema B y C, las únicas posibilidades que hay para el grupo fundamental de la variedad compacta sin puntos conjugados con esta condición de estabilidad estructural del flujo, con la condición de la hiperbolicidad de las órbitas periódicas, de la clausura de las órbitas periódicas, es que el grupo fundamental sea un subgrupo del grupo del grupo de isometrías del espacio hiperbólico de dimensión 3. Y entonces ahí uno puede generalizar de forma natural los argumentos que hay en superficie, porque la geometría de curvatura negativa es lo que está subyacente al trabajo de Morse. Entonces con eso se prueba que las órbitas periódicas son densas y ahí termina la demostración. ¿Okay? Puede pasar, creo que la última, ya la que viene. En la última, la prueba del teorema 2 con los fibrados de Green continuos, que no voy a definir lo que son. Pero la idea, para quien ya tiene un poco de noción de dinámica, lo que se prueba es que la continuidad de los fibrados de Green más la hiperbolicidad del conjunto de las órbitas periódicas hiperbólicas, la clausura de las órbitas periódicas, implica que el conjunto, que se llama el conjunto de Pesin, que es el conjunto de los puntos donde los exponentes de Lyapunov del flujo son diferentes de cero. Este conjunto de Pesin coincide con un abierto de la variedad del fibrado unitario en casi todo punto. Y entonces Katok hizo un trabajo muy bonito donde llamaba este tipo de conjuntos, las medidas soportadas en este tipo de conjuntos, medidas hiperbólicas. Y él prueba que en este tipo de conjunto las órbitas periódicas son densas, las órbitas periódicas hiperbólicas son densas. Entonces la demostración es más o menos así. Si uno comienza con un conjunto hiperbólico, ¿no? que es la clausura de las órbitas periódicas, la continuidad de los fibrados de Green implica que hay un abierto donde el conjunto de Pesin es no vacío, y uno aplica el teorema de Katok para demostrar que entonces, para concluir que en ese abierto las órbitas periódicas son densas también. Entonces el conjunto de las órbitas periódicas hiperbólicas con hiperbolicidad, digamos, controlada, se extiende a un conjunto que coincide en casi todas partes con un abierto, y como esa propiedad de la hiperbolicidad es cerrada, entonces se extiende en realidad a la clausura de ese abierto. Y un argumento entonces por exhaustión, ¿cómo se llama? Un argumento de abiertos encajados crecientes, termina demostrando que toda la variedad entonces es un conjunto hiperbólico, y allí se termina la demostración. Y yo creo que ya con esto, ya esta era la final. ¿Puede pasar la siguiente, por favor? Creo que ya terminó. Ahí está la referencia, que son varias páginas de referencia, y ustedes van a encontrar varias de las cosas que he mencionado y los trabajos que yo he hecho durante... Esto es más o menos como la culminación de trabajos que yo he estado haciendo desde hace como 20 años. O sea, investigando esta relación que existe entre la dinámica del flujo geodésico sin puntos conjugados, el grupo fundamental, la geometría global del recubrimiento universal, y estos problemas de estabilidad. Bueno, es un punto de vista un poco nuevo, porque normalmente la gente que estudia sistemas dinámicos aborda este problema tratando de probar el closing lemma, pero el closing lemma no sale. Entonces, bueno, alternativas hay.
cuando uno considera familias especiales de sistemas dinámicos. Entonces, en este caso del flujo geodésico sin puntos conjugados, las propiedades especiales son dadas por la geometría y la geometría global y la topología de las variedades. Y muchas gracias a todos. Yo creo que ya puede pasar todo porque estas son las referencias. Y sí, son puras referencias. Muchas gracias, doctor Rafael. Ahora procedemos a las preguntas o comentarios de los asistentes. Y las pueden dejar en el chat. A ver. ¿Qué es lo que dice aquí el teorema? ¿Qué dice aquí? Allá. Brian Guerra dice, ese teorema de geometrización de Thurston es distinto a la conjetura de geometrización. Es la conjetura probada. O sea, la conjetura de geometrización de Thurston es equivalente a la conjetura de Poincaré. La conjetura de Thurston fue anterior a la prueba. Entonces, cuando se probó la conjetura de Poincaré por Perelman, la conjetura de Thurston automáticamente quedó probada. Entonces ya no es conjetura, es el teorema de geometrización de Thurston. Bueno, creo que no hay más preguntas. Entonces, damos por finalizado el tiempo de preguntas y finalizada la ponencia. Y a nombre de la comisión organizadora de este primer Congreso Internacional Virtual de Matemáticas, agradecemos la participación del doctor Rafael Ruggiero, para el cual pedimos aplausos. Gracias, Rafael. Muchas gracias. Agradecemos por la invitación. Bueno, en realidad agradecemos, yo iba mucho a Arequipa, pero de las personas que están acá creo que no conozco a nadie, solo a Vladimir. agradecemos también a todos ustedes, los asistentes, por su participación y los invitamos a continuar con las exposiciones pendientes. Muchísimas gracias. De nada, gracias. Gracias. Gracias, Rafael. Ya estaremos en contacto. No, okay. Ok, ya después te mandaré, digamos, alguna información sobre una inauguración que va a haber más tarde o de repente la clausura el día viernes. Ah, ¿ya? Sí. Bueno, mándame sí, ok, está bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, un abrazo. Chao, un abrazo.